Bienvenidos hermanos, tenemos un día más de estudio, un día más que el Señor nos brinda para poder hacer el estudio de su palabra. Tenemos para hoy nuevamente, como cada día, estudiar un poco más de su palabra e ir edificándonos. Les agradecemos ya por escucharnos como cada día. Vamos a comprender hoy un poco más acerca de lo que estamos hablando en esta semana. Estamos hablando acerca del arca, el arca del pacto, y tenemos nuestro estudio, el arca en la casa de Obed Edom. Pero como cada mañana, acompañando el estudio, también siempre tenemos unas palabras de oración para nuestro Señor. Les pedimos que nos puedan acompañar donde quiera que se encuentren, hermanos. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, nuevamente por tenernos aquí a punto de meditar, Señor, en tu palabra. Queremos que nos hables a través de ella, que nos ayudes a comprender y que cada lección, Señor, a diario que vamos aprendiendo y compartiendo, nos pueda quedar, Señor, para fortalecernos, para estar edificados, para estar unidos, Señor, como hermanos que somos en la fe. Te pedimos de tu Espíritu unas pequeñas gotas, Señor, que nos ayude a comprender y que nos ayude a poner en práctica sobre todo. Te pedimos por los hermanos a la distancia, por esos hogares, por esos pequeños, por toda la hermandad, Señor. Te damos gracias por tenernos como personas dentro de tu rebaño y pedirte que nos sostengas siempre de tu mano. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Bien, para hoy miércoles, como ya se dijo, el arca en la casa de Obed Edom sería nuestro estudio para esta mañana. Como primera pregunta tenemos: mientras el arca descansaba en la casa de Obed Edom y mientras David tenía tiempo para examinar su propio corazón, ¿por qué la atención de todo Israel estaba dirigida a Obed Edom y su hogar? Vamos al texto bíblico, abrimos ya nuestras Biblias en 2 de Samuel 6:11. Segunda de Samuel 6:11. Versículo 11. El arca del Señor estuvo en casa de Obed Edom de Gat durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed Edom y a toda su casa. Está claro, pero también vamos a leer lo que nos cuenta el testimonio. El testimonio lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 765. Y nos dice: al ver caer a Usa, David, reconociendo que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, tuvo temor al arca, no fuese que alguno de sus pecados le acarrearan castigos. La reprensión divina realizó su obra en David, le indujo a comprender como nunca antes la santidad de la ley de Dios y la necesidad de obedecerla estrictamente. El favor manifestado a la casa de Obed Edom infundió nuevamente en David la esperanza de que el arca pudiera reportarle bendiciones a él y a su pueblo. Muy bien, como estábamos viendo el día de ayer, David tuvo temor no a causa de la muerte de Usa, pero hoy el testimonio nos cuenta de que David fue inducido por el Señor. Sabemos que de él viene también, ¿no?, el temor mediante su espíritu. Vemos que él no estaba quizá conforme con la ley de Dios, vio que la ley es santa. Entonces, como tuvo temor, no pudo llegar el arca a Jerusalén y fue a otro lugar que quizá no se planeó, pero resulta que en la casa de Obed Edom produjo, ¿no?, prosperidad para él y para su familia. Y esa es la respuesta, porque nos preguntaba, ¿no?, ¿por qué la atención de todo Israel estaba dirigido a Obed Edom y su hogar? Porque había sido bendecido, lo vimos. Y no solamente él, nos dice toda su casa.
En otras versiones dice toda su familia. Y eso es lo que David comprendió, ¿no? Que mientras hay reverencia al Señor, esto se puede tener esa protección divina. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, como segunda pregunta tenemos, ¿qué deberíamos aprender de la bendición que vino sobre Obed-Edom? Vamos al texto bíblico, Salmos 140, versículo 13. Salmo 140, el versículo 13. Dice así: Así los justos alabarán tu nombre, los rectos habitarán en tu presencia. Hablando David acerca de los justos que habitarán, dice, en la presencia del Señor y alabarán su nombre. Y leemos también un fragmento de la revista Signs of the Times del 3 de marzo de 1909. Bien. Dice, oremos por la bendición de la presencia permanente de Cristo en nuestros hogares. Tomemos tiempo para enseñar a nuestros hijos lecciones de fe y confianza en Él. Podemos pensar que haciendo así descuidamos nuestros negocios, pero ¿es eso cierto? Nunca perdemos al tomar tiempo para buscar de Dios su bendición. Bueno, ahí está también claramente el testimonio que siempre debemos orar, dice aquí, para tener la presencia permanente de Cristo en cada uno de nuestros hogares. Tomemos ese tiempo para enseñar también esas lecciones de oración a nuestros pequeños, para que ellos puedan tener esa confianza, para que ellos puedan tener que creer que verdaderamente hay un Dios vivo, ¿verdad? Porque muchas veces, como se dice, predicamos a un Dios muerto y claramente nuestros hijos, ¿cómo es que queremos que verdaderamente se dé una fe, ¿no?, por parte de Cristo para ellos? Entonces, si descuidamos en esa parte, el tener que enseñarles de repente a que puedan orar y a que puedan pedir cada día también como pequeños, a que esa bendición siempre esté permanente, que es la presencia de nuestro Cristo, de Dios también, entonces va a ser de gran ayuda. No vamos a perder nada, porque bien se dice, cuando lees su palabra, leemos la palabra del Señor, no vamos a perder nada, pero vamos a ganar mucho. Nunca debemos hacernos la pregunta que dice aquí, ¿no? ¿Es cierto de que vamos a perder esto si descuidamos de repente de hacer algunos quehaceres de casa, si tenemos un negocio, por ejemplo, si descuidamos eso? No es cierto que vamos a perder algo, ¿no? Nunca perdemos nada al tomar tiempo de poder tener esa confianza en el Señor, de ponernos de rodillas y orar para que siempre obtengamos esa bendición, pero siempre teniendo el temor a Dios. Buscar a Dios, buscar esa bendición. No vamos a perder nada, como dice aquí, pero también tenemos que hacerlo con la total confianza de creer en ese Dios vivo, ¿no? Y enseñar a nuestros hijos a la vez cada día de que sus oraciones deben ser con reverencia y con el temor, pues. Eso sería un pequeño comentario. Ya. La pregunta decía, ¿qué debíamos aprender de la bendición que vino sobre Obed-Edom? Y de acuerdo al libro de Salmo, vimos que el justo, tanto como el recto, son los que cuentan, dice, con la bendición. Entonces nuestra respuesta sería, el temeroso de Dios cuenta con su protección divina, ¿no es cierto? De esa manera somos bendecidos. Vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué fue hecho con el arca después de un periodo de 3 meses? Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a tener ahí 2 versículos que leer, del 12 y 17. Versículo 12.
avisaron a David que el Señor había bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Aquí vemos cuando ya se lleva la arca a la ciudad santa. También el versículo... Ahora Crónicas, Primera de Crónicas. El versículo 17 17. del mismo libro, Segunda de Samuel, capítulo 6. Entraron el arca del Señor y la pusieron en una tienda de David, que él mismo había preparado, y sacrificó ofrendas de paz ante el Señor. Nos vemos aquí reverenciando a David, a Dios. Y también nos vamos a Crónicas, Primera de Crónicas, el capítulo 15, del 1 al 3. David edificó casas para sí en su ciudad, y preparó un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo a David, el arca de Dios debe ser traída solo por los levitas. Aquí David comprendiendo, ¿no?, de que los levitas eran los encargados de transportar el arca de acuerdo al mandato del Señor. Y acá David lo aclara, porque a ellos eligió el Señor para que la lleven y la sirvan perpetuamente. Y David reunió a todo Israel en Jerusalén para pasar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Muy bien, está claro. Y vamos a leer también el comentario acerca de lo que hemos leído, ¿no?, en Patriarcas y Profetas, página 765. Bien. El comentario nos dice: al cabo de 3 meses, David resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca. Y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación, y una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del Geteo. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila, y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Cuando habían andado 6 pasos, sonaba la trompeta mandando hacer alto. Por orden de David, se habían de ofrecer un buey y un carnero grueso. El regocijo reinaba en lugar del temor entre la multitud. Muy bien, ahí queremos rescatar donde dice que ya es llevada el arca, ya entra al arca a Jerusalén, llega a Jerusalén, pero ahí la sierva del Señor rescata, dice que fue con cuidado reverente que se colocó el arca en los hombros de personas, dice, divinamente escogidas. Entonces, cuando muere, vimos a Jerusa, era una persona que no estaba apta para tomar del arca, y acá vemos que la hermana resalta que fue llegada en hombros. Lo que ellos hicieron fue, ayer vimos, era en carro, y el arca siempre era transportada en hombros, en señal de respeto hacia el Señor. Y acá vemos que ya David comprendió juntamente con el pueblo cuáles eran los requerimientos que pedía, ¿no?, el Señor, y ellos tenían que estar sujetos a ellos, cumplir con lo que el Señor mandaba. Entonces en el tiempo atrás desobedecieron, pero aquí vemos que el arca llega ya a Jerusalén, pero de la manera correcta como el Señor lo deseaba. Entonces la respuesta a la pregunta era, ¿qué fue hecho con el arca después del periodo de 3 meses? Estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom, y lo que pasó después de 3 meses fue que el arca fue llegada a Jerusalén, pero esta vez fue llevada en hombros por los levitas encargados de la obra. Y prepararon, dice ahí, sacrificios, también nos salvó de un carnero grueso, un carnero gordo. Entonces, para el estudio de hoy vamos a meditar, hermanos, en lo que nos dijo el libro de Salmo 140:13.
ahí nos dijo que justo es el recto. ¿Y qué es recto? En el hebreo original es alguien que respeta a la ley. Entonces, sabemos que Cristo es nuestra justicia porque Él fue respetuoso a la ley. Y gracias a la justicia de Él es que nosotros también, no como carne, porque no hemos podido ni podremos, pero Él ha muerto para que sea nuestra justicia, nuestra rectitud. ¿Y qué es la rectitud? Es alguien que respeta la ley del Padre. Entonces, hay que meditar en eso, hermanos, que los justos son los que reciben, dice la palabra del Señor también, ¿no?, la heredad. Están también registrados en un libro llamado el libro de la vida, lo dice el libro de Salmo. Y es tan amplio ver lo que los justos llegan a obtener gracias a Cristo, ¿no? Ya que Él es nuestra justicia, Él es nuestra obediencia, Él es nuestro temor también a Dios. Sabemos que el temor se basa en respetar los mandamientos del Padre. Entonces vamos a meditar un poco en eso. También todo el día que estemos, ¿no?, de poder ser también respetuosos del Señor, para que la presencia permanente de Cristo, como dijo la sierva del Señor, esté en nuestros hogares. Entonces con eso ya nos despedimos. Hasta el día de mañana con un nuevo estudio para seguir aprendiendo y seguir edificándonos, hermanos. Un saludo a la distancia de parte mía y de mi esposa y nos vemos.